Sí se está grabando, ¿no? Ya, sí se está grabando. Ya, chicos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro cuerpo todo comienza con lo que son los capilares, ¿ya? En nuestros capilares van a ser, o nuestros capilares van a ser la parte en la que finalizan, por así decirlo, nuestras arterias y en sí todo nuestro sistema cardiovascular que aporta oxígeno. Entonces, acá en el capilar vamos a tener lo que es el extremo arterial y el extremo venoso. Ratito. Ya, ya sí se está visualizando ahí. Ya, perfecto. Tenemos lo que es el extremo arterial y el extremo venoso. Ya, eso es lo que es el lecho capilar. Y acá es donde van a entrar en juego lo que son nuestras fuerzas de Starling. Ya, entonces tenemos nuestro capilar que tiene su parte arterial y su parte venosa. ¿Ya? Entonces, acá van a intervenir, como ya les dije, lo que son las fuerzas de Starling. En nuestras fuerzas de Starling, creo que ya se los dije en otra clase, vamos a tener cuatro fuerzas. Uno, la presión hidrostática. Dos, la presión oncótica. Tres, la presión hidrostática intersticial. Y cuatro, la presión oncótica tisular. Todas estas van a permitir que la sangre fluya dentro de nuestros capilares, dentro de nuestros vasos sanguíneos sin sufrir una extravasación, es decir, sin salirse. ¿Qué es lo que pasa cuando se alteran esas fuerzas? Da un trastorno hemodinámico, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuestra arteria, estoy graficando otra porque, ajá, no me va a dar espacio. Y vamos a tener nuestro plasma adentro con nuestros eritrocitos, con nuestras proteínas, con todo lo que esté dentro, ¿ya? Lo vamos a poner así como unas rayitas y unos puntitos. Entonces, vamos a tener las dos primeras fuerzas, que es la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿ya? La presión hidrostática va a ser la fuerza que va a ejercer todo este líquido que está acá adentro contra las paredes. Es toda la fuerza que ejerce este líquido, el agua, por así decirlo, para intentar salir. Y al mismo tiempo tenemos luego la presión oncótica. La presión oncótica van a ser todas estas fuerzas ocasionadas por lo que son los osmoles que están dentro de nuestros vasos y para efectos prácticos simplemente las proteínas y en este caso la albúmina, que va a ser la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Estos van a tener esta especie de fuerza de atracción que van a jalar todo lo que, o todos los líquidos que estén dentro. Entonces, esta presión oncótica lo que va a hacer es jalar el agua y evitar que salga. Entonces, ya tenemos ahí dos fuerzas capilares, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica capilar. La presión hidrostática hace fuerza contra la pared del vaso y la presión oncótica jala el líquido para que permanezca dentro del vaso. Pero luego tenemos las otras dos fuerzas. Esas son las primeras y estas son las segundas. La presión hidrostática intersticial va a ser todo el líquido en el intersticio que esté haciendo fuerza contra la pared del vaso también. Es decir, todo el agua, por así decirlo, que intenta ingresar dentro del vaso. Y la presión oncótica tisular, que en su teoría está que equivale a cero. Estas presiones o estas fuerzas hacen que el líquido se mantenga dentro de los vasos y no salga. Por eso les digo que cuando este equilibrio se rompe, tal vez cuando la presión hidrostática capilar incrementa, el líquido va a poder fugarse. Y esto se va a conocer como una extravasación. Ah, esperen. Algo que me faltó decirles es que igualmente siempre va a haber una pequeña extravasación de líquido. Uy, ya perfecto. Siempre va a haber una pequeña fuga de líquido, pero esta generalmente va a ser recogida por nuestros linfáticos. Ya nuestros vasos linfáticos van a recoger este exceso de líquido que normalmente hay, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de edemas y derrames, ya, perfecto, tenemos que tener en cuenta la composición corporal del líquido. El 60% del líquido o de nuestro cuerpo va a estar conformado por líquido. Ahora, este contenido total de agua se va a dividir en líquido extracelular y líquido intracelular. El líquido extracelular al mismo tiempo se va a dividir en lo que es el líquido plasmático y el líquido intersticial, mientras que el líquido intracelular se queda ahí, ¿ya?
Ahora, cuando hay una alteración, como antes mencionado, con los trastornos hemodinámicos o con las fuerzas de Starling, se van a dar lo que son los derrames, ¿ya? Por ejemplo, un derrame que afecta a la cavidad pleural va a ser el hidrotórax. Ahora, a la cavidad pericárdica va a ser el hidropericardio y a la cavidad peritoneal va a ser el hidroperitoneo o la ascitis. Ahora, si nosotros sufrimos de un edema, un derrame generalizado, se va a conocer como anasarca. Ese término es importante porque nos ayuda a diferenciar diferentes patologías. No es lo mismo hablar de una ascitis, seguro ya lo han visto en fisiopatología, que de una anasarca, porque una ascitis es un abdomen globoso, mientras que una anasarca es algo generalizado. Ahora, en esas imágenes ya estamos viendo un niño con edema palpebral y un signo de la fobia. El signo de la fobia nos permite conocer si hay edema, hay varios grados y va a depender del tiempo. Ahora, va a depender del tiempo, ya lo vamos a poner así. Y acá vemos una ascitis, para que no se confunda. Ya, en esta imagen ya es un derrame pleural porque el líquido está escapando a la cavidad pleural. Este derrame pleural va a causar o va a disminuir el espacio en el que se puede expandir el pulmón, entonces no vamos a tener suficiente aire, no es una emergencia médica. Ya, ahora tenemos que ir a las causas de edema. Ya hemos visto que un edema se va a causar cuando estas fuerzas de Starling se rompan. Esas fuerzas de Starling se rompen y nos dan los trastornos hemodinámicos, los edemas. Pero ahora, estas fuerzas de Starling se van a romper en determinadas situaciones. Van a ser cinco. Uno, el aumento de la presión hidrostática. Dos, la reducción de la presión oncótica del plasma. Tres, la obstrucción linfática. 4, la retención de sodio y 5, la inflamación. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo que es el aumento de la presión hidrostática. Ahí ya teníamos nuestro vaso, nuestro capilar hecho, ¿no? Como les estaba mostrando en la primera diapositiva. Y ahí vamos a graficar nuestras cuatro fuerzas de Starling. Esta es la presión oncótica tisular, presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar y la presión oncótica tisular, que va a ser igual a cero, ya, por efectos prácticos. Entonces, acá nos hablan un aumento de la presión hidrostática. Eso quiere decir esta, ¿ya? ¿Cuándo se va a tener? Uno, cuando haya alteración del retorno venoso, o dos, cuando haya una dilatación arteriolar. ¿Quiénes nos van a alterar el retorno venoso? La insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva, la cirrosis hepática, obstrucción o compresión venosa como trombosis o presión externa a partir de masas. Otras causas van a ser la inactividad de las extremidades inferiores con posición hacia abajo prolongada. No sé si alguna vez han viajado en un carro o en un avión por mucho tiempo y tal vez sus piernas se hayan hinchado. Eso no ocurre mucho en las personas jóvenes, sí más en las personas adultas de la tercera edad, pero seguramente alguna vez han escuchado, ¿no? Que cuando sus abuelitas viajan por mucho tiempo o sentadas, se les hinchan las piernas. Es por esto. Luego la dilatación arteriolar por el calor o por la desregulación neurohumoral. Todas estas cosas van a causar que esta presión hidrostática capilar incremente. Entonces ya se está rompiendo el equilibrio. Otra de las causas es la reducción de la presión oncótica del plasma. Volvemos a graficar con nuestras cuatro fuerzas. La presión hidrostática tisular, la presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar y la presión oncótica tisular, que es igual a cero. Entonces nos dice reducción de la presión oncótica del plasma, es decir, de esta. Va a haber menos. Cuando se da en glomerulopatías con pérdida de proteínas como un síndrome nefrótico, en la menor síntesis de proteínas como hepatopatías avanzadas, malnutrición o gastroenteropatía con pérdida de proteínas como el Menetier infantil. Todavía no hemos llegado a esa clase, a la de malnutrición, pero acá está. Va a haber una enfermedad llamada el kwashiorkor. El kwashiorkor, creo que lo escribí bien. El kwashiorkor va a ser básicamente una enfermedad, o bueno, va a ser el resultado de una malnutrición proteica infantil.
¿ya? Estos niñitos, niños que no pueden comer bien, comen más carbohidratos que proteínas, terminan desarrollando esta malnutrición y por ende una menor síntesis de proteína, por ejemplo. Y eso nos termina dando una citis. Pero voy a dar una foto, ya después lo vamos a ver, pero háganme acordar para ver el kwashiorkor. ¿Ya? Y gastropatía con pérdida de proteína penetrante infantil, ya. Ahora, todo esto va a causar, por ejemplo, una hipoperfusión renal que nos va a dar un hiperaldosteronismo secundario y por ende una exacerbación del edema. Entonces, primero estamos viendo un primer momento en el que se causa este edema y a partir de este vamos a tener un segundo evento en el que se va a dar edema, es decir, va a ser como un feedback positivo para que todo el tiempo se dé más y más y más edema, ¿ya? El tercero, la obstrucción linfática. Teníamos nuestro capilar y como yo les expliqué, siempre iba a haber una pequeña fuga de líquido de nuestro capilar. Pero ¿quién se iba a encargar de esto? Nuestros linfáticos, ¿no? Esos van a ser nuestros linfáticos. Ya, ahora, si estos linfáticos se obstruyen, este líquido ya no va a poder salir. O bueno, si va a salir, ya no va a poder ser drenado, entonces se va a acumular. ¿Quiénes nos van a dar esto? Las glomerulopatías con pérdida de proteínas, como el... Uy, me he equivocado, esa parte no va. Pero enfermedades como la filariasis, que es edema en extremidad inferior y genitales, elefantiasis. Acá, esta imagen es típica de una filariasis y se da por esta obstrucción, ¿no? Esta obstrucción a nivel de los vasos linfáticos. Luego, cuarto, la retención de sodio. Vamos a tener la ingesta excesiva de sal con insuficiencia renal, va a haber una disminución de la excreción renal de sodio, una hipoperfusión renal y un aumento de la secreción de la renina-angiotensina-aldosterona. Es un poco con lo que pasa o parecido a lo que pasa acá, en este momento, ¿no? Termina habiendo una exacerbación del edema a partir de la secreción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esperen que no se actualiza la pantalla. Y ahí está. Y una quinta causa que va a ser la inflamación localizada, por ejemplo, la celulitis o la inflamación crónica, y la generalizada, la sepsis. Hasta ahí, chicas, ¿hay alguna duda? Todo bien, Pablo. Ya, perfecto. Ya. Ahora, si bien ya hemos hablado del edema, este edema, estamos hablando de un edema más localizado, más focalizado. Ahora, vamos a tener también edemas generalizados, que es lo que ya hemos visto, que se conoce como, Alicia o Grace, ¿cómo se conoce el edema generalizado? Ya, no hay problema. Lo vamos a volver a ver. Está acá, la anasarca. Sí, ya, acá está. La anasarca. No se olviden. La anasarca va a ser lo que es el edema generalizado. Ya, ya. Entonces, esta anasarca va a venir principalmente de dos mecanismos. Uno, lo que es la insuficiencia cardíaca. Y dos, lo que es la malnutrición o menor síntesis hepática o síndrome nefrótico. Es decir, en general, pérdidas o disminución de la proteína. Ya. Entonces, uno, ¿qué nos va a causar la insuficiencia cardíaca? Un incremento de la presión hidrostática capilar y un menor flujo sanguíneo renal. Este menor flujo sanguíneo renal nos da una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y una retención de sodio y agua. Y esto va a incrementar el volumen sanguíneo y nos va a dar edema. Entonces, a partir de la insuficiencia cardíaca, ya tenemos dos caminos que están dando el acúmulo de líquidos, el incremento de la presión hidrostática capilar y el volumen sanguíneo. ¿Por qué incremento de la presión hidrostática capilar? Porque el corazón no puede bombear bien toda la sangre. Entonces va a haber un flujo retrógrado que va a ir empujando y empujando y empujando hacia atrás y va a incrementar la presión. Ahora, la malnutrición, la síntesis hepática y el síndrome nefrótico va a disminuir la albúmina plasmática. Esto va a ser igual a una disminución de la presión oncótica capilar.
es decir, lo que les he explicado, ¿no? La fuerza de los osmoles, de las proteínas que están dentro de los vasos que jalan los líquidos para que permanezcan dentro de los vasos. Entonces, esto causa una presión osmótica plasmática disminuida y nos termina dando edema. Entonces, no se olviden, chicas, insuficiencia cardíaca y pérdidas proteicas en general nos van a dar edema generalizado. Ahora, también ya hemos hablado de esto antes, es lo que viene a ser la morfología del edema, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro vasito acá normal con una presión hidrostática igual a una presión coloidosmótica, todas las fuerzas de Starling en orden, ¿ya? Pero van a ser dos situaciones en las que se rompen y estas dos situaciones van a tener un nombre determinado, el exudado y el trasudado. ¿Qué nos dice el exudado? Que es rico en proteínas, va a contener leucocitos y eritrocitos. ¿Qué es lo que pasa acá? Va a haber una inflamación, ya que está puesto. Esta inflamación va a liberar mediadores que va a permitir la apertura de los espacios endoteliales. Acuérdense que el endotelio normalmente está así pegadito, ¿no? Pero van a llegar estos mediadores inflamatorios que van a causar que el espacio que estaba continuo en esta parte de repente se abra. Y por este espacio van a fugar todos los líquidos. Todos los líquidos, todas las proteínas, todos los leucocitos y eritrocitos. Son espacios que permiten la salida de todo. Por eso, cuando nosotros veamos un exudado, vamos a ver todo eso, proteínas, leucocitos, eritrocitos, e incluso se pueden ver agentes microbianos que estén causando la inflamación. Por otro lado, vamos a tener el trasudado, que va a ser pobre en proteínas y va a tener pocas células. Este va a estar causado por un aumento de la presión hidrostática, como la obstrucción del flujo venoso o la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? ¿Quiénes nos van a dar esto? Lo que ya hemos visto antes, disminución de la presión coloidosmótica, como la menor síntesis de proteínas por alguna hepatopatía, el aumento de la pérdida de proteínas, la malnutrición proteica o el kwashiorkor. ¿Ya? Acá lo que pasa es distinto al exudado. Acá simplemente hay un incremento de la fuerza que va a romper la resistencia de las paredes. Simplemente el líquido aprieta tan fuerte que termina saliendo. ¿Ya? Y acá en esta imagen se puede ver muy bien todo este espacio intersticial lleno, ¿no? Todo eso está lleno de líquido, que es lo que ha atravesado los vasos. Ahora, vamos a tener lo que es la hiperemia y la congestión. Van a ser dos procesos distintos y sí o sí se los van a preguntar, por ejemplo, en sus exámenes, ¿ya? Entonces, es importante que conozcan bien la diferencia y cuándo aparecen y cuándo no. La hiperemia va a ser, uno, un proceso activo. Dos, va a estar caracterizado por el aumento del flujo sanguíneo. Y tres, por una coloración rojiza de la piel. Mientras que la congestión va a ser un proceso pasivo, va a haber una reducción del flujo de salida y tres, un color rojo azulado. ¿Dónde se va a dar la hiperemia? En las arterias. ¿Y dónde se va a dar la congestión? En las venas. ¿Ya? En las arterias, cuando se redirige el flujo sanguíneo, no sé, digamos, alguna vez te has golpeado y has visto que luego esa parte en tu mano, en tu brazo, en tu pierna, se pone rojo, eso es una hiperemia. Es un proceso activo porque el flujo sanguíneo está aumentando hacia el sitio de la lesión y por eso mismo es color rojo. Congestión es todo lo contrario, ocurre en nuestras venas y es un proceso pasivo que se da por la obstrucción al flujo de la salida. Esto nos va a dar ese color rojo azulado diferencial. Luego vamos a tener ahora la hemostasia. Hasta ahí todo claro, ¿no, chicas? Pónganme el dedito si es que no pueden hablar. Ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos de hemostasia, vamos a tener, primero, ¿qué es la hemostasia? Es el mecanismo por el que nuestro cuerpo evita que sigamos sangrando. Así de simple, no nos vamos a complicar en terminología porque es simplemente el cuerpo evitando que sigamos sangrando. Entonces, para que se dé la hemostasia, vamos a tener cuatro pasos. Uno, la vasoconstricción. Dos, la hemostasia primaria. Tres, la hemostasia secundaria. Y cuatro,
la estabilización del coágulo, ¿ya? La vasoconstricción, ok, espérense, ya, ya. Cuando nosotros sufrimos una lesión que rompe esta continuidad del endotelio, que rompe la continuidad del vaso sanguíneo, obviamente vamos a comenzar a sangrar. Ya, entonces el cuerpo recurre a la hemostasia, que es lo que ya les he dicho, que va a evitar que sigamos sangrando y va a llevar estos cuatro pasos a cabo. Entonces nosotros comenzamos con una vasoconstricción. El cuerpo, en su necesidad de dejar que sigamos sangrando, recurre a lo primero que es cerrar básicamente el vaso. ¿Y cómo cierra el vaso? Apretándolo. Entonces, si entre comillas lo aprieta, los eritrocitos, todo el flujo en general va a ralentizarse, va a ir mucho más lento, entonces no vamos a sangrar tanto. ¿Ya? ¿Cómo se va a dar esto? Con la liberación de la endotelina. Eso es importante, chicos. Todos estos pasos ya son importantes porque es muy probable que ya se los pregunten y que les mencionen estos mediadores o todo esto. Porque generalmente lo que le pueden hacer es poner preguntas trampas, ¿no? La liberación de óxido nítrico causa vasoconstricción, obviamente no es, sería endotelina, ¿no? Cosas así suelen preguntar en los exámenes. Pero siguiendo la idea, es que se va a liberar endotelina. Endotelina va a causar vasoconstricción y vamos a tener una vasoconstricción refleja. Entonces, los dos mecanismos de vasoconstricción van a ser la endotelina, la vasoconstricción refleja. Esos nos van a causar la vasoconstricción. Luego pasamos a la hemostasia primaria. ¿Ya? En la hemostasia primaria ocurre un primer cambio, que es la adhesión plaquetaria. Llega una plaqueta y vamos a tener lo que es el factor de von Willebrand aquí. Si se llega a ver, ¿no? El WF, que básicamente nos va a permitir unirse a la plaqueta. Entonces, la plaqueta llega a partir de sus glucoproteínas, reconoce al factor de von Willebrand y se une. Ahora, ¿por qué este factor de von Willebrand no siempre está y por qué las plaquetas no se están pegando siempre a nuestras arterias? Porque este factor de von Willebrand requiere la exposición del colágeno al medio, ¿ya? Porque cuando hay una lesión, lo que va a pasar es que la capa del endotelio se va a romper. Entonces, dentro de todo de esta capa, entre la íntima y la capa media, se va a encontrar el colágeno. Y este colágeno va a permitir, ¿no?, que interactúe el factor de von Willebrand con nuestras plaquetas que tienen sus glucoproteínas. Entonces, se agrega o se adhiere, perdón, la plaqueta y va a tener un cambio de forma. Va a agarrar una configuración más plana, más alargada, que le va a permitir también liberar gránulos, el ADP y el tromboxano A2. Eso también es súper importante. Es fácil, se los pregunta, chicos, porque eh, preguntan bastante de estos temas. Entonces, con el ADP y el tromboxano A2, lo que van a hacer es reclutar y van a causar la agregación. Es decir, estos van a ser los que van a llamar a más plaquetas. Acá les pongo plaquetas vengan para que se agreguen y formen el tapón hemostático. Entonces, en la hemostasia primaria que tenemos, la plaqueta se adhiere a la pared gracias al factor de von Willebrand y sus glucoproteínas. La plaqueta ya está pegada y ahora cambia de forma a una forma alargada, aplanada, y libera gránulos para llamar a más plaquetas. Esto se llama la agregación y el reclutamiento. Llegan las plaquetas, se pegan y se da el tapón hemostático primario. Luego nos vamos a lo que es la hemostasia secundaria. Se libera el factor tisular a partir de la cascada de coagulación que la vamos a ver dentro de un rato y se expresan complejos fosfolipídicos. Entonces, aquí es donde se activa la trombina y se polimeriza la fibrina. Es decir, la trombina va a terminar en fibrina. Uy, ay, no sé cómo borrar eso. Ya bueno, ni modo. En la fibrina. Y esto va a permitir que todos estos bloques de plaquetas se vuelvan duros y rígidos. Porque, ¿qué pasa? Hasta la hemostasia primaria, donde tenemos este primer tapón hemostático, las plaquetas están pegadas, pero no están tan duras.
La analogía que yo puedo utilizar es que en el tapón primario son simplemente bloques de ladrillos hasta que se da la hemostasia secundaria donde llega lo que es la fibrina y rellena esos espacios con cemento, ya para evitar que se salga. ¿Entienden? Hemostasia primaria son estos ladrillitos de solo plaquetas y en la secundaria llega la fibrina y cubre con cemento todo para que no se rompa. ¿Ya? Esa es la idea de la hemostasia secundaria. Y por último, vamos a tener la estabilización del coágulo, donde hay una contracción de las plaquetas que están ubicadas y, bueno, se cruzan enlaces covalentes con la fibrina. En sí, es que vuelven esto aún más duro, ¿ya? Y lo estabilizan. Ahora, lo que les decía antes, lo del factor de von Willebrand y la glucoproteína 1b, y acá es que las plaquetas van a sufrir una alteración en su glucoproteína, en la 2b y 3a, para que tengan mayor afinidad por el fibrinógeno. ¿Ya? Está ahí todo claro con la hemostasia, ¿verdad? Póngame el dedito. Ya, perfecto. Grace me está poniendo que sí. Después le vamos a preguntar justo ahí a lo que es la hemostasia. Ya. Ahora, no sé si en su teoría este ciclo se lo estén preguntando o se los hayan puesto, pero van a haber situaciones en las que van a haber deficiencias de algunas partes de todo este proceso de hemostasia que van a evitar que se dé la hemostasia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el factor de von Willebrand que les he dicho que se expresa justo donde está el colágeno, ¿no? Entonces, si este factor de von Willebrand no está, nos va a dar el déficit como enfermedad de von Willebrand. Porque este von Willebrand se une a la glucoproteína 1b que está en la plaqueta. ¿Qué hace la plaqueta? Tiene a su glucoproteína 1b y se une al factor de von Willebrand. Ya. Otro síndrome, otra enfermedad es el síndrome de Bernard-Soulier, en el que carecemos también de la glucoproteína 1b. ¿Cuál es la diferencia con von Willebrand? Es que la enfermedad de von Willebrand afecta directamente al factor de von Willebrand, mientras que el síndrome de Bernard-Soulier afecta a la glucoproteína 1b. Luego vamos a tener la trombastenia de Glanzmann, que afecta el complejo GP2B3A. Son distintos, la glucoproteína 2B y glucoproteína 3A, que lo que hace es unirse mediante el fibrinógeno a otras plaquetas. Entonces, si no hay complejo o glucoproteína 3, 2B, 3A, no van a poder unirse entre plaquetas, ¿ya? Entonces, acuérdense de esos tres. Es muy probable que les pregunten si es que tal vez quieren sacar la información del Robbins o algo así. No sé si estará en su teoría ahorita, pero ajá, también son importantes porque seguro lo van a mencionar en sus seminarios. Ahora, eh, nosotros tenemos, o seguramente, hasta ahora ya han visto lo que es la cascada de coagulación. Ya, pero algo que no suelen mencionar en la teoría o que no se le da tanto énfasis es que la coagulación o la cascada de coagulación con sus dos vías como nos lo presentan no es como ocurre en nuestro cuerpo. Ya, ¿cuál es la diferencia? Cuando nos hablan de coagulación, nos hablan de las dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esto se da, sí se da, pero en laboratorio. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión o cuando descubrieron la cascada de la coagulación lo hicieron a partir de añadir sustancias en la sangre y todo esto y vieron que se diferenciaba en dos vías a partir de lo que se necesitaba. Primero teníamos nuestra vía extrínseca, donde a partir de una superficie cargada negativamente, como una cuenta de vidrio, se activaba el factor 12. Ese factor 12 pasaba a factor 12 activado, que podía activar al factor 11 en factor 11 activado, y este factor 11 activado activaba al factor 9 en 9 activado. ¿Ya? Este 9 activado se unía con el 8 para poder activar al 10. ¿Ya? Así vamos con la vía intrínseca. Comienza con el 12 y termina con el 9 y el 8 juntos. Ese se le conoce como el complejo tenaza. Mientras que por el otro lado tenemos la vía extrínseca. En la vía extrínseca tenemos lo que es el factor tisular, que se va a expresar en una lesión, justamente aquí está en esta imagen. Acá está, ¿ven?
el factor tisular, justo en la hemostasia secundaria. Uy, ya, acá, uso el factor tisular. ¿Ya? Entonces, una vez que se expresa este factor tisular, llega el factor 7 y lo activa, un factor 7 activado junto a factor tisular y permite la activación del factor 10. Ese factor 10 activado junto al factor 5 causa lisa la protrombina y pasa a trombina. Esta trombina permite que se lise el fibrinógeno y se convierta en coágulos de fibrina. Si se acuerdan, lo que les he dicho hace un rato es que la fibrina va a ser el cemento de nuestras plaquetas, va a ser la que ingresa, la que actúa en nuestra hemostasia secundaria. ¿Ya? Y sí, efectivamente, si bien sí existen estas dos vías, lo que ocurre en el cuerpo es que estas dos vías están fusionadas. No es como que una y la otra aparte. No. Ya, la primera diferencia es que casi nunca, o según el Robbins, según la literatura, se nos dice que la vía, o bueno, el factor 12 muchas veces no interactúa y es más, si ven acá, si hay déficit del factor 12, no va a ocurrir absolutamente nada. Una persona puede tener déficit de factor 12 y estar tranquila. Uy, ya me está rayando, esperen. Ah, ya, acá les decía. El factor 12 no pasa absolutamente nada. Ya, esa es la primera diferencia con la coagulación en vivo. Ahora, la coagulación en vivo comienza con una lesión vascular que expone al factor tisular. Ese factor tisular, como está en la vía extrínseca, va a activar al factor 7 en un factor 7 activado junto al factor tisular. Estamos acá. Ahora, esto va a activar al 9 para que pase a 9 activado junto al 8 activado, es decir, forme el complejo tenaza. Tenaz, ¿ya? Aunque es ten por 10 X asa, se le dice tenaz, ¿no? Ahora, este 10 va a activarse, va a formar el 10 activado junto al 5, causa la lisis de la protrombina en trombina, y esto en fibrina. Pero lo que ocurre acá, chicos, es que antes de lisar, antes de llegar a esta parte, es insuficiente. Esta explosión no es lo suficientemente grande como para poder formar ese coágulo de fibrina necesario para mantener nuestras plaquetas en orden. Entonces, todos vuelven a actuar sobre sí mismos para potenciar esta explosión, esta cascada de coagulación. Entonces, la trombina activa al factor 9, perdón, al factor 11 para que se convierta en factor 11 activado y vuelva a esta parte. Al mismo tiempo, la trombina actúa sobre el factor 8 para activarlo. ¿Ya? Entonces están viendo que no son vías separadas, sino es una vía que tiene una retroalimentación positiva. Es una vía que llega a la lisis de trombina, a una primera lisis de trombina, y esta primera lisis de trombina vuelve a activar todo porque no es lo suficientemente grande. Entonces, ya se vuelve a activar todo y ahora sí ya tenemos la suficiente cantidad de trombina para lisar la suficiente cantidad de fibrinógeno para tener un coágulo de fibrina. ¿Ya? Es por eso que en caso de que hayan deficientes o deficiencias de los factores, sí podemos tener alteraciones. Por ejemplo, deficiencias en el factor 5, 7, 8, 9, 10. Sí, vamos a tener alguna alteración. Una deficiencia en la protrombina es incompatible con la vida. Si les dicen tiene deficiencia de protrombina es que está muerto. Una deficiencia del factor 11 va a tener una hemorragia leve. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Usen el dedito si no, o ya. Luis, Alicia, ya. Acá es un poco lo mismo. La trombina va a tener o va a actuar en muchos sitios al mismo tiempo. Va a actuar sobre el factor 8, va a actuar sobre el fibrinógeno para que ya se lise a fibrina. Al factor 8 lo activo para que sea factor 8 activado. Va a causar o va a ayudar a la agregación y desgranulación de las plaquetas. Va a actuar par con la activación de los monocitos, más activación con los linfocitos y adhesión de los neutrófilos.
Entonces, como ven, la trombina tiene muchos usos y por eso, como les mencionaba antes, una insuficiencia, una falta de protrombina en el cuerpo va a ser incompatible con la vida, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Creo que no tenemos nada más importante acá que mencionar. Por último, sería lo que tenemos el sistema fibrinolítico. Una vez que ya tengamos todo nuestro tapón plaquetario, es necesario en algún punto romperlo, deshacernos de él, porque el endotelio ya termina sanando. Ya. Generalmente nosotros vamos a tener un inhibidor del activador del plasminógeno. Este va a estar inhibiendo, como lo dice su nombre, al plasminógeno o al activador del plasminógeno tisular, lo que es el TPA y la urosinasa. Entonces, nosotros tenemos generalmente a nuestra TPA y urosinasa inhibidos. ¿Inhibidos por quién? Por el PAI, ¿ya? ¿Por qué? Se rompe esta inhibición, digamos, hemos sufrido una lesión, ya se ha recuperado todo, ahora necesitamos que este sistema se libere, ¿ya? Dejamos de tener al inhibidor del activador del plasminógeno, entonces el TPA y la urosinasa están libres. Entonces, como estos son activadores del plasminógeno tisular, se activa la plasmina y ahora sí se puede lisar todo. Se lisa todo, se libera. Hay plasmina libre, hay productos de la degradación de la fibrina. Ya está todo destruido. Pero ¿qué ocurre con esta plasmina libre? No puede viajar así nomás porque va a causar muchos destrozos en el cuerpo. Entonces se va a unir a la alfa 2 antiplasmina y va a viajar como el complejo alfa 2 antiplasmina y ya. Y ahí termina el sistema fibrinolítico. Ya, simplemente es un primer inhibidor que está evitando que el plasminógeno actúe, es decir, el que va a destruir todo, todo el coágulo, todo este bloque hemostásico, hasta que ya no se le necesita. Entonces, una vez que ya no se necesita este bloque, se inhibe al inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, el activador del plasminógeno tisular, el TPA y la urosinasa, pueden activar al plasminógeno. El plasminógeno destruye todo y se libera la plasmina libre y los productos de degradación de fibrina. La plasmina libre se une a la alfa 2 antiplasmina. Sí, puede formarse un trombo. Puede formarse un trombo. ¿Ya? Porque justamente errores en el activador del plasminógeno causa que esto, perdón, no en el activador del plasminógeno, en el activador claro, en el activador del plasminógeno tisular, pero no era en esta parte, va a causar que esto permanezca acá. Si eso se desprende, hay un trombo de frente, ¿no? Ya, y se ve la siguiente parte. Ya, trastornos hemorrágicos, chicos. Eh, Cuando nosotros hablamos de un trastorno hemorrágico, vamos a hablar en general de trastornos que se van a dar justo en esta parte, no en la de la hemostasia. Vamos a tener uno, lo que son las hemorragias anómalas, que se pueden encontrar en vasos, plaquetas y factores de coagulación. Ya, El- lo que nos dice acá es que su relevancia va a depender de dónde está, a qué velocidad y y cuál es el volumen de lo que está sangrando. ¿Ya? Podemos tener alteraciones en la hemostasia primaria, lo que es en el factor de von Willebrand. Acuérdense de la enfermedad de las que le hablé, en la cual factor el factor de von Willebrand. ¿Y dónde es el factor de von Willebrand? En la hemostasia primaria. ¿Cómo vamos a verlo esto? ¿Cuál va a ser su clínica? Vamos a tener petequías, púrpuras y equimosis. ¿Cómo diferenciamos cada una? Esta ha sido pregunta de examen. Petequías van a ser de 1 a 2 milímetros en la piel, las púrpuras mayores a 3 milímetros y las equimosis mayores a 1 o 2 centímetros. ¿Ya? Luego, otra alteración de la hemostasia primaria, defectos en los factores de coagulación. Vamos a ver hematomas o una hemartrosis. Estamos viendo en este lado, ¿no? ¿Cómo está? Bien. Luego, alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños como vasculitis o amiloidosis. Hemos visto en la anterior clase lo que era la amiloidosis, ¿no? El depósito de estos cuerpos amiloides a nivel de los vasos. Acá tenemos lo que es la púrpura palpable, las equimosis.
Ya. Y ahora vamos a hablar del trombo, justo lo que quería saber Alicia. Ya. Cuando nosotros tenemos un trombo, vamos a recurrir a lo que es la triada de Virchow para saber, o bueno, no cuando tenemos, antes de que tengamos un trombo, vamos a recurrir a la triada de Virchow. La triada de Virchow nos va a permitir saber cuándo hay posibilidad de que haya una trombosis, ¿ya? Esta triada de Virchow va a tener tres partes, obviamente, que es la lesión endotelial, el flujo sanguíneo anómalo y la hipercoagulabilidad. Estos tres factores juntos nos van a llevar a una trombosis. Lesión endotelial, ya hemos visto en anteriores clases, cuando hay un daño a nivel de endotelio, pueden ser drogas, radicales libres, cualquier cosa que dañe el endotelio, hipertensión, diabetes, flujo sanguíneo anómalo, tal vez tenemos una aterosclerosis, tal vez tenemos justo una plaqueta, eh, eh, no sé, algún sitio con estasis arterial o algún sitio donde el flujo sanguíneo no sea laminar, sino sea turbulento, y una hipercoagulabilidad, un estado donde los factores de coagulación están hiperactivados, puede ser alguna inflamación, puede ser algún sitio donde hay una lesión. Estos tres nos van a llevar a una trombosis, ¿ya? Entonces, acuérdense, triada de Virchow está relacionado con la trombosis. Eso siempre los van a acompañar porque hasta ahorita en clínicas, por ejemplo, me siguen preguntando sobre la triada de Virchow. Entonces, sí, sí es importante. Ahí vamos a tener algunas causas de lo que es la trombosis. Vamos a tener las primarias genéticas o las secundarias. Las primarias se van a dividir en las comunes, las raras y las muy raras. No es necesario como que ahondar tanto en esa parte. En las secundarias, los que tienen alto nivel de asociación o nos dan mucho riesgo de tener trombosis y otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la fibrilación atrial, el cáncer, son los que muchas veces están relacionados. El síndrome antifosfolipídico, ¿cuál más? Acá en otros factores tenemos el síndrome nefrótico, los anticonceptivos, eso se habla bastante, las mujeres que toman anticonceptivos tienen mayor riesgo de trombo. Y en las primarias, la genética es el factor o la mutación del factor 5, la mutación de la protrombina, la deficiencia de antitrombina 3, de la proteína C, la proteína S. En sí, todos estos factores que alteren la coagulación, ¿no? Porque ya hemos visto un estado de hipercoagulabilidad, esa es nuestra triada de Virchow, y nos puede llegar a una trombosis. Ahora, la trombosis se puede dar en cualquier nivel de nuestro sistema cardiovascular, en absolutamente cualquier nivel, pero va a depender mucho del origen. Vamos a tener trombos arteriales y trombos venosos. El trombo arterial va a tener un crecimiento retrógrado, ya, es decir, va a iniciar en un área de turbulencia y se va a observar en pacientes, justamente lo que les decía, ¿no? Con arteriosclerosis. O también vamos a tener lo que son los trombos venosos que van a ser en dirección del flujo. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos de una trombosis, vamos a hablar también de lo que son las líneas de sangre. Van a ser líneas pálidas que se alternan con otras más oscuras. Las líneas pálidas van a ser eritrocitos de plaquetas y fibrinas y las líneas oscuras van a ser zonas ricas de eritrocitos. ¿Ya? Eso es por si les preguntan por morfología de la trombosis o de un trombo, porque eso se va a llegar a ver en la pared arterial. ¿No? Acá, ¿no? Justamente tenemos acá lo que se nos menciona en la imagen, es un aneurisma aórtico que tiene las laminaciones de la fibrina y las líneas de sangre. Acá se observan mejor las líneas oscuras y las líneas claras, ¿ya? Líneas claras las voy a hacer horizontales y líneas oscuras verticales. ¿Esto qué era? Eritrocitos, plaquetas. Ya, esos son los pasos que siguen tras un trombo, ¿no? La propagación, uno, los trombos aumentan de tamaño por la acumulación de más plaquetas y fibrina.
Luego la embolización, una parte o todo el trombo se puede desprender y migrar a otros lugares de la vasculatura. Eso es lo más peligroso, ¿no? Porque acuérdense que hay arterias muy, muy pequeñitas, como las perforantes en el cerebro. Si llega el trombo hasta ahí, la tapa y algunas regiones del encéfalo, justamente donde están irrigadas por esas arterias perforantes, no tienen otra forma de irrigación. Entonces, imaginen que tienen un trombo o un émbolo en todo caso masivo, muchos émbolos chiquititos que están viajando y todos van a parar al encéfalo. Obviamente va a haber muerte encefálica porque está tapando todas las arterias y no hay otra forma en la que la irrigación llegue al cerebro. Luego, disolución. Si el trombo se acaba de formar, la activación de factores fibrinolíticos lo puede disolver, ¿ya? Pero van a haber trombos más antiguos, más extensos, más polimerizados, en los que la fibrina hace al trombo muy resistente a la proteólisis. Ese suele ser uno de los problemas, ¿no? Si es un trombo recién formadito y nuestro cuerpo está funcionando bien, se disuelve. Pero si es un trombo antiguo, uno que ha estado formándose por mucho tiempo, está muy grande, no, el cuerpo no va a poder hacer nada. Y por último, va a ocurrir una organización y recanalización. ¿Ya? Los trombos más antiguos se van a reorganizar por el crecimiento de células endoteliales, células de músculo liso y fibroblastos. Y con el tiempo se van a formar canales capilares que van a generar conductos en toda la longitud del trombo que restablecen la permeabilidad de la luz original. Eso es cuando un trombo queda ahí, ¿no? Un trombo no se mueve de la arteria en la que está, entonces el cuerpo, como ve la hipoxia, como ya hemos visto en las clases anteriores, va a recanalizar, va a formar otros espacios arteriales alrededor del trombo, o a veces incluso a través del trombo, que van a permitir el flujo sanguíneo de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que el trombo no siempre te va a matar, el trombo puede tener una recanalización. Lo que sí es mucho más peligroso es el émbolo, porque el émbolo es el trombo desprendido. El émbolo, perdón, es el trombo que se ha roto y ha viajado a todas partes, ¿ya? Lo que es más peligroso es el émbolo. El trombo todavía se puede recanalizar, todavía puede pasar desapercibido hasta cierto punto, ¿ya? Pero el émbolo no. Ahora, embolia vamos a tener varios tipos. Una embolia pulmonar, una tromboembolia sistémica, una embolia grasa, una embolia aérea y una embolia de líquido amniótico. Ya, comenzamos con la embolia pulmonar. Va a tener un origen como en la trombosis venosa profunda el 95% de las veces. La vía va a ser circulación derecha hacia la arteria pulmonar, forma múltiple a partir de una masa única, y la presentación es o en la arteria pulmonar en silla de montar, es decir, en la bifurcación de la arteria pulmonar o en arterioles. Acuérdense, ¿no? Tenemos a nuestra vena cava, pongámosla inferior, y desemboca en nuestro corazón. Ya, este es nuestro corazón de médicos. Entonces, desemboca hacia nuestra aurícula derecha. De nuestra aurícula derecha pasa a nuestro ventrículo derecho. Y de nuestro ventrículo derecho pasa a la arteria, ¿no? A la arteria pulmonar. Y acá es donde ocurre el trombo. Es por eso que se dice desde la circulación profunda, de la circulación derecha hacia la arteria pulmonar, porque viene desde lo profundo de las venas, de la vena cava inferior, vena cava superior, se va a la circulación derecha y de la circulación derecha sale directamente a los pulmones, ¿ya? Justamente por eso se habla de esta parte. Acuérdense de eso porque sí o sí les van a preguntar sobre los trombos. Ahora, podemos tener también la tromboembolia sistémica, que son los trombos murales intracardíacos. La vía es la circulación izquierda y los miembros afectados son los miembros inferiores, superiores, el encéfalo y la presentación es recurrente. Uy, perdón chicos. Ya, acá es lo mismo, ¿no? Uy, acá es lo mismo. Tenemos nuestro corazoncito dividido en la aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo. Entonces pasa que de nuestro ventrículo sale, se va por nuestro callado de la aorta, pero a partir de acá se divide, se va absolutamente todas las partes del cuerpo, porque una vez que sale el corazón se puede ir a cualquier parte. Por eso la tromboembolia sistémica viene parte izquierda del corazón, tromboembolia pulmonar viene en la parte derecha. Luego tenemos la embolia grasa,
cuyo origen va a ser fractura de huesos largos o quemaduras. Ya va a tener vías sinusoides y venas medulares a circulación sistémica, es decir, desde la circulación de los huesos va a llegar a nuestra circulación sistémica. Ya, las zonas afectadas van a ser el pulmón, el encéfalo y la presentación va a ser la obstrucción mecánica y lesiones bioquímicas. Es lo mismo, chicos, solo que esto viene de la ruptura de huesos o algunas quemaduras. ¿Ya? Luego vamos a tener infartos. Vamos a tener dos tipos de infartos. Pero hasta ahí, chicos, ¿se entendió todo sobre émbolos y trombos? Póngame dedito. Ya, perfecto. Eh, Luego tenemos infartos. Los infartos se van a dividir en algunas categorías, ¿no? Uno va a ser por su color. Vamos a tener infartos rojos e infartos blancos. Luego, si hay presencia de infección, como infartos sépticos o infartos asépticos. Los infartos rojos van a estar caracterizados por oclusión venosa en tejidos laxos, tejidos de doble circulación, tejidos congestionados previamente y al recuperar la circulación en tejidos necróticos. Básicamente, o por efectos prácticos, lo que es más posible que les pregunten es que los infartos rojos son predominantes en tejidos de doble circulación. ¿Qué quiere decir tejido de doble circulación? Es un órgano que está irrigado, digamos, por la parte derecha por alguna arteria y por la parte izquierda por otra arteria, o por arriba o por abajo. No sé, el pulmón, por ejemplo, ¿ya? El pulmón puede tener esta irrigación o alguno que otro órgano, pero lo importante es que si se tapa una arteria, va a haber otra que todavía va a permitir la alimentación de este órgano, ya, que es diferente a lo que es el infarto blanco. El infarto blanco se va a dar en la oclusión arterial en tejidos de gran densidad y con circulación terminal. ¿Quién? El riñón. Nuestro riñón, por ejemplo, acuérdense que nuestra arteria renal es la única que irriga a nuestro riñón. Imaginemos que se tapa la única arteria que irriga el riñón. Ya fue el riñón, ¿no? Ahí vamos a tener un infarto blanco. Luego, infartos sépticos cuando la zona de necrosis se coloniza con microbios, por ejemplo, o cuando las vegetaciones cardíacas se embolizan. Ahora, ¿qué factores desarrollan un infarto? La naturaleza del riesgo sanguíneo, si es lo que hemos visto antes, no si es circulación doble, circulación terminal. La velocidad de oclusión no es lo mismo lo que hemos visto antes, ¿no? Un trombo que se da con el tiempo frente a o un émbolo que de la nada tapa todo. Luego, la vulnerabilidad de la hipoxia. No es lo mismo el tejido cerebral que el tejido muscular. El tejido muscular puede aguantar mucho más tiempo que el encéfalo. Y el contenido de oxígeno en sangre es lo mismo. No es lo mismo que una zona que suele estar poco irrigada se tape frente a una zona que generalmente recibe todo el oxígeno del cuerpo. Y por último, vamos a tener lo que es el shock, ¿ya? El shock se va a dividir en cardiogénico, hipovolémico, séptico, uy, esperen, neurogénico y anafiláctico. ¿Ya? La diferencia es el origen. Esto sí se lo tienen que saber sí o sí, chicos, porque de eso les van a venir dos, tres preguntas. ¿Qué es el shock cardiogénico? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Entonces, el shock cardiogénico se debe a bajo gasto cardíaco secundario a insuficiencia de la bomba miocárdica. Entonces, tenemos nuestro corazón que está fallando. Esto causa un bajo gasto cardíaco. Bajo gasto cardíaco. ¿Ya? Se, de- a ver, la lesión ahora se puede ver a que a una lesión miocárdica, como un infarto, arritmias ventriculares, compresión extrínseca y obstrucción del tracto de salida, como una embolia pulmonar. Esas son las causas, ¿ya? ¿Y qué causa este bajo gasto cardíaco que no llegue oxígeno a ninguna parte? No oxígeno. Y eso es el shock cardiogénico. Luego vamos a tener el shock hipovolémico, que va a ser secundario a un bajo gasto cardíaco por una pérdida de sangre o volumen plasmático. Entonces, predomina no el cardíaco.
lo que predomina una disminución del volumen plasmático. Por ejemplo, tras una hemorragia. Si hay una hemorragia, perdemos eritrocitos, por ejemplo, y no hay quien lleve el oxígeno, ¿no? Luego tenemos el séptico, que se va a activar por infecciones microbianas y se asocia a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además de por microbios, el síndrome de inflamación sistémica puede desencadenarse por quemaduras, traumatismo y pancreatitis. Esto provoca vasodilatación arterial, extravasación vascular y acumulación de sangre venosa. Entonces tenemos nuestro SRIS que causa tres cosas: extravasación, es decir, la salida de líquido de nuestros vasos. Luego va a causar vasodilatación, lo vamos a poner así. Si hay vasodilatación no va a llegar la sangre. Y tres, la acumulación de sangre venosa. Pero si se acumula sangre venosa, hay menos sangre arterial, y si no hay sangre arterial, no hay quien alimente a los tejidos. Luego, shock neurogénico va a ser a partir de una lesión aguda en el cerebro o médula espinal, causando vasodilatación generalizada. Entonces vamos a tener acá a nuestro cerebrito, uy, qué terrible cerebro, y nuestra médula espinal, llega algo que la daña, y eso causa lo mismo, una vasodilatación, y no llega la sangre a ninguna parte. Y el shock anafiláctico, que va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1 con vasodilatación aguda y redistribución de sangre periférica. Lo mismo, vamos a tener una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que nos va a dar vasodilatación. Y con eso tenemos los cinco tipos de shock, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de shock, vamos a tener tres etapas: un estadio no progresivo inicial, un estadio progresivo y un estadio irreversible. En el estadio no progresivo inicial va a ser durante el que se activan mecanismos compensadores reflejos y se mantiene la perfusión de los órganos vitales. Durante el estadio progresivo va a ser caracterizado por la hipoperfusión tisular y aparición de deterioro circulatorio y desequilibrio metabólico. Y el estadio irreversible es en las que las lesiones celulares son tan graves que la supervivencia es irreversible, es imposible. Entonces, acá es reflejo y todavía hay perfusión, pero ya está disminuida, ¿ya? Entonces pasamos al estadio progresivo, donde hay menos perfusión y hay un trastorno circulatorio. Y por último, el estadio irreversible, en el cual nuestra célula muere, ¿ya? Porque ya es imposible corregirlo. ¿Qué va a causar todo esto? Alteraciones de ventilación-perfusión como la hipoxemia, el incremento de la permeabilidad capilar, síndrome de respiración aguda, insuficiencia respiratoria, isquemia, necrosis tubular, insuficiencia renal aguda, encefalopatía, neuropatía, disfunción ventricular y caída del gasto cardíaco. Ya, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Háganme el dedito. Ya, chicos. ¿Quieren que les pregunte o ya están cansados? Porque este tema es un poquito largo. No sé, ustedes pongan en el chat. Si no pueden que no quieren que les pregunte, les voy a preguntar. Piedad, dice Alicia. Piedad pido. ¿Qué dice Luis? El Luis queda. Ya, chicos. Ya. Sí, ya hemos cumplido con la hora, estamos bien. Sé que han entendido. Igual, ya por la clase 5 6 voy a dar un repaso de la semana 1 a la 4 porque ya hemos avanzado bastante. Recién están iniciando la semana 3 y ya hemos terminado la semana 4, entonces estamos perfecto. ¿Cuándo es el examen de farmacología, saben? Aún no han dado fechas, pero me parece que es de aquí a El unas dos 13 de semanas, creo. septiembre. Ya, si es el 13 de septiembre, perfecto. Entonces todavía tenemos tiempo, podemos ir avanzando esto.
Entonces, ya también lo dejo como constancia para el video de YouTube que la próxima semana, es decir, ya como el 24 25 voy a estar dando un repaso de la semana 1-4 para que lo puedan ver. Y ya, bueno, chicos, con eso sería todo. Muchas gracias. Descansen y tengan buena semana. Chao, chicos. Ya les paso el post-test.